Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema explosivo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos los fans de las series turcas con el corazón en un puño, la reacción de Can Yaman a la propuesta de matrimonio de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Ya sé, lo primero que se les viene a la mente es, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y créanme, yo también me hice esas mismas preguntas cuando me enteré. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este tema candente. Vamos a analizar todo, las reacciones, los rumores, las teorías y por supuesto, vamos a ver si realmente hubo una reacción oficial por parte de nuestro galán turco favorito. Para los que no están muy al tanto o quizás viven en una cueva, Demet Özdemir, la queridísima protagonista de Erkencikus, se casó hace poco con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Un gran acontecimiento. Pero claro, la historia de amor que compartía en la pantalla con Can Yaman, su coprotagonista, y la química que irradiaban juntos, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos fans. Y como era de esperarse, la noticia del matrimonio de Demet generó muchísimas reacciones y comentarios en redes sociales, incluyendo, por supuesto, la pregunta del millón, ¿qué dijo Can Yaman? Así que quédense conmigo porque vamos a desglosar todo esto juntos. Vamos a analizar las pruebas, las pistas y vamos a ver qué podemos concluir. Y como siempre recuerden que este canal es una comunidad. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a la familia. Ya somos un montón y cada día somos más. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia del matrimonio de Demet y Oğuzhan fue sin duda un bombazo. Las redes sociales explotaron con felicitaciones, buenos deseos y por supuesto, mucha nostalgia. Los fans de Erkencikus recordaron con cariño la química arrolladora de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente. La pregunta del millón era, ¿cómo habría reaccionado Can Yaman a esta noticia? ¿Hizo alguna declaración? ¿Compartió algún mensaje? Bueno, la verdad es que como suele suceder en estos casos, no hubo una respuesta oficial y directa de Can Yaman. Él no publicó ningún comunicado en sus redes sociales, no concedió ninguna entrevista para hablar sobre el tema, ni hizo ninguna declaración pública. Y esto, amigos, es importante tenerlo en cuenta. ¿Significa esto que no reaccionó de ninguna manera? Pues, no necesariamente. El silencio, en ocasiones, también es una respuesta. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se analiza al milímetro, el silencio puede ser incluso más elocuente que cualquier palabra. Entonces, ¿qué podemos deducir? Lo primero que hay que entender es que Can Yaman es una persona muy reservada con su vida privada. A él no le gusta exponerse, y prefiere mantener sus relaciones fuera del foco mediático. Por lo tanto, no es de extrañar que no haya hecho ninguna declaración pública. Es completamente comprensible y respetable. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales, los fans son detectives implacables. Y como era de esperarse, se dedicaron a analizar cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier señal que pudiera indicar algo. ¿Y qué encontraron? Pues bien, hubo algunos detalles que llamaron la atención. Por ejemplo, algunos fans notaron que Can Yaman había dejado de seguir a Demet Özdemir en Instagram. ¡Boom! Eso sí que generó revuelo. ¿Era una simple coincidencia? ¿Un olvido? ¿O realmente significaba algo? La verdad es que si bien dejó de seguirla, luego, o tiempo después, la volvió a seguir. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que probablemente fue algo accidental, o quizá prefirió tomar distancia y luego, pensándolo bien, decidió continuar su relación de amistad o respeto. Además de esto, algunos fans buscaron alguna señal en las publicaciones de Can. ¿Hizo alguna mención indirecta? ¿Publicó algo que pudiera interpretarse como una referencia a la noticia? La respuesta, en general, fue no. Can continuó publicando fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, de sus entrenamientos y de sus aficiones, como si nada hubiera pasado. Pero, ¿y las fotos antiguas? ¿Y los comentarios en publicaciones viejas? Pues, en general, la actividad en este sentido también fue mínima. No hubo un bombardeo de likes ni comentarios nostálgicos en las fotos donde aparecen juntos.
En resumen, la reacción oficial de Can Yaman a la propuesta de matrimonio de Demet Özdemir fue el silencio. No hubo declaraciones públicas ni grandes gestos. Y aunque algunos detalles generaron especulaciones, la realidad es que no hay pruebas contundentes de que haya reaccionado de una manera u otra. Ahora bien, ¿qué podemos pensar de todo esto? Bueno, yo creo que hay varias posibilidades, y vamos a desglosarlas con más detalle. Posibilidad 1, respeto y profesionalismo La primera y quizás la más probable, es que Can Yaman haya reaccionado como cualquier persona normal, con respeto y deseando lo mejor a Demet en esta nueva etapa de su vida. Después de todo, como mencionamos, son compañeros de trabajo y, aunque la química en la pantalla haya sido innegable, eso no significa que haya habido algo más allá. En el mundo de la actuación, es común que los actores desarrollen una fuerte conexión mientras trabajan juntos, especialmente cuando la trama de la serie exige romance y pasión. La cercanía que se crea en el set, las horas de rodaje y los momentos de complicidad, todo esto puede generar una amistad muy sólida. Pero como cualquier otra relación laboral, una vez que el proyecto finaliza, es natural que cada uno continúe con su camino. En este escenario, Can Yaman, al enterarse de la noticia, podría haber reaccionado con alegría y felicidad por Demet. Podría haber pensado que bueno. Le deseo lo mejor y que sea muy feliz. Este tipo de reacción refleja madurez, profesionalismo y respeto por la privacidad de la otra persona. No hay necesidad de hacer ninguna declaración pública ni de compartir ningún mensaje en redes sociales. El silencio en este caso es una señal de respeto y de saber mantener la distancia adecuada. Además, recordemos que Can Yaman es conocido por ser una persona muy centrada en su carrera profesional. Ha trabajado duro para construir su imagen y su éxito en la industria del entretenimiento. Enfocarse en sus propios proyectos y evitar cualquier tipo de distracción es algo completamente lógico y entendible. En este caso, la noticia del matrimonio de Demet podría haber sido simplemente un hecho más en su entorno, sin generar ningún impacto emocional significativo. Posibilidad 2, un rastro de emociones mezcladas La segunda posibilidad, aunque menos visible, es que Can haya sentido algo de tristeza, nostalgia o incluso un poco de envidia. Es humano que al ver a una persona que fue importante en tu vida dar un paso tan importante sientas una mezcla de emociones. Imaginemos por un momento la situación. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron muchos momentos juntos durante la grabación de Erkencikus. Pasaron horas en el set, rieron, trabajaron codo a codo y construyeron una conexión especial que traspasó la pantalla. Para muchos, esta conexión se convirtió en una historia de amor épica. Es posible que Can, al ver a Demet casarse, haya recordado todos esos momentos compartidos y haya sentido un pequeño pellizco en el corazón. Tal vez en algún rincón de su mente haya deseado que las cosas fueran diferentes, que la historia de amor de Sanem y Can hubiera trascendido la ficción. Es importante recordar que estas emociones son completamente normales y humanas. El ser humano es un ser complejo y es natural que sienta diferentes tipos de sentimientos ante situaciones importantes en la vida de otras personas, especialmente cuando esa persona fue parte de su pasado. Sin embargo, al ser una persona reservada, Can decidió mantener sus sentimientos en privado. No quiso compartir su posible tristeza, nostalgia o envidia con el mundo. Prefirió respetar la privacidad de Demet y mantener la compostura. Este tipo de actitud refleja una gran madurez emocional y una habilidad para manejar las emociones de manera discreta y reservada. Posibilidad 3, la distancia profesional La tercera posibilidad es que Can simplemente no haya tenido una reacción especial. Quizás para él la relación con Demet fue algo puramente profesional, y no sintió la necesidad de expresar ninguna emoción particular. Esta posibilidad es válida y respetable. No todos los compañeros de trabajo tienen que convertirse en amigos íntimos. Es perfectamente posible mantener una relación cordial y profesional sin que exista una conexión emocional profunda. En este escenario, Can Yaman podría haber visto el matrimonio de Demet como un acontecimiento más en el ámbito de la farándula. Podría haber pensado que bien por ella. Espero que sea feliz. Y eso sería todo. No habría necesidad de un análisis profundo, de especulaciones ni de sentimientos encontrados. Simplemente un saludo cordial y una buena actitud.
Es importante recordar que cada persona es diferente, y cada uno reacciona de manera distinta ante las situaciones de la vida. No hay una forma correcta de reaccionar. Lo importante es respetar las decisiones y los sentimientos de cada uno. *** Análisis de las pistas en redes sociales, un juego de detectives ***. Como mencionamos, los fans de Erkenci-Kuş son verdaderos detectives en el mundo de las redes sociales. Se dedican a analizar cada movimiento, cada gesto y cada publicación de Can Yaman en busca de alguna pista sobre su posible reacción al matrimonio de Demet. Analicemos con más detalle las pistas que se encontraron. El unfollow en Instagram Este fue el detalle que más revuelo causó. La acción de dejar de seguir a Demet en Instagram generó muchísimas especulaciones. ¿Por qué lo hizo? ¿Era una señal de enfado, de tristeza o simplemente un error? Como ya dijimos, el hecho de que luego la volviera a seguir, sugiere que quizás fue algo accidental o que, luego de pensarlo bien, decidió mantener la cordialidad. ***. La actividad regular en redes sociales ***. Can Yaman continuó publicando fotos y vídeos de sus proyectos profesionales, de sus entrenamientos y de sus aficiones. No hubo ningún cambio significativo en su actividad en redes sociales. Esto podría interpretarse como una señal de que no estaba afectado por la noticia. Ausencia de interacciones en publicaciones antiguas No hubo un bombardeo de likes ni comentarios nostálgicos en las fotos donde aparecen juntos. Esto refuerza la idea de que Can no quiso hacer ningún gesto llamativo. La importancia de respetar la privacidad En todo este análisis, es fundamental recordar la importancia de respetar la privacidad de Can Yaman y de Demet Özdemir. Son dos personas públicas, pero también tienen derecho a mantener su vida personal fuera del foco mediático. Es comprensible que los fans sientan curiosidad y que quieran saber cómo reaccionan sus ídolos ante determinadas situaciones. Sin embargo, es importante no invadir su privacidad ni generar especulaciones infundadas. Conclusión. El misterio continúa En resumen, la respuesta a la gran pregunta, ¿cómo reaccionó Can Yaman a la propuesta de matrimonio de Demet Özdemir? La respuesta es, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que no hubo una reacción pública, y que Can ha mantenido su privacidad. La realidad es que quizás nunca sepamos la verdad. Y quizás, lo mejor sea así. Lo importante es que ambos artistas sigan adelante con sus vidas y con sus carreras profesionales. Sea cual sea la verdad, Can Yaman ha demostrado ser una persona madura y profesional. Ha sabido mantener su distancia de los chismes y los rumores, y se ha centrado en su carrera. Y aunque los fans de Erkenci-Kuş siempre guardarán un lugar especial en su corazón para la pareja Sanem Can, lo importante es que cada uno sea feliz y encuentre su camino. Un mensaje a la familia fanática Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayamos despejado algunas dudas sobre la posible reacción de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can reaccionó de alguna manera en privado? ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a Demet y Can? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, este es un canal donde nos gusta analizar, debatir y compartir nuestra pasión por las series turcas. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.